Ecco, buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Unas palabras de agradecimiento ante todo. Gracias a los organizadores de este congreso. Es un honor para mí poder estar aquí con todos ustedes. Mi cometido, como bien han escuchado, es hablarles de una familia compleja. La familia de Jacob y los 12 hermanos. Y empiezo inmediatamente mi ponencia. En la Biblia, la institución familiar se presenta en toda su belleza, pero también en toda su fragilidad. La Biblia, en efecto, habla de la familia con mucho realismo. Habla de las alegrías, de las penas, las angustias, los éxitos, las dificultades, las satisfacciones, que se narran con la sencillez de quien sabe que se trata de una realidad profundamente humana. Así comienza Gregorio Vivaldelli su ensayo sobre la familia en la Sagrada Escritura. Las razones que hacen que la institución familiar sea frágil son múltiples y de diferente índole. Pueden intervenir factores económicos, de prestigio social. Nos dice el reciente documento de la Pontificia Comisión Bíblica, o bien debido a costumbres inadecuadas, transmitidas sin percibir su limitación, y pueden manifestarse naturalmente también las pasiones del corazón humano tan fácilmente propensas a la necedad y a la violencia. Dicho esto, nos gustaría dirigir nuestra atención a la segunda parte del libro del Génesis, capítulos 12 a 50, donde se narra la historia de Israel como una historia de familias a través de las cuales Dios cumple sus promesas y bendiciones. La familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob. De estas tres familias nos centraremos en la última, la familia de Jacob. Una familia compleja, como dice el título que me han asignado, una familia compleja desde muchos puntos de vista. Jacob, gemelo de Esaú, abandona la casa de su padre siendo un joven para escapar de la venganza de su hermano engañado. La hostilidad entre los dos hermanos no surge de repente. Está presente ya en el vientre materno y está destinada a reinar para siempre también entre sus descendientes. Tras 20 años, en Mesopotamia, Jacob regresa a su tierra natal casado y acompañado de una numerosa descendencia. Una vez más, en los últimos años de su vida, deja su tierra natal para ir con toda su familia a Egipto a visitar a su hijo José. En fin, su historia es una historia llena de vicisitudes. Pero ¿cómo era Jacob? ¿Cómo se le puede describir? ¿Cuáles son los rasgos esenciales de su personalidad? Además de sus andanzas, se distingue a Jacob también por su astucia. Engaña 2 veces a su hermano Esaú. Primero, cuando vende el derecho a la primogenitura por un guiso de lentejas, y luego cuando roba la bendición a su padre. Incluso Labán es víctima de su astucia. Jacob recurre a una hábil maniobra que le permite llevarse las reses más fuertes del rebaño, dejando las más débiles a su suegro, consiguiendo así enriquecerse de forma desmesurada. Este astuto patriarca también es conocido por sus preferencias afectivas, es decir, por su favoritismo. Estaba casado con las 2 hijas de Labán, Raquel y Lea, pero solo amaba a Raquel, su esposa favorita. En cuanto a los hijos, Jacob sentía un cariño especial por José y por Benjamín, el menor, ambos hijos de Raquel. Por último, antes de morir, adoptó y bendijo a Efraín y Manasés, los 2 nietos nacidos en Egipto antes de su llegada. La bendición, sin embargo, es anómala, porque el hermano menor, Efraín, se coloca antes del primogénito Manasés.
Como bien señala Jean-Louis K., el favoritismo de Jacob tendrá consecuencias desastrosas, como vemos en la historia de José, y el patriarca sufrirá durante mucho tiempo. La familia de Jacob es también la familia de Raquel y Lea, las dos hermanas que se casaron con el patriarca. Raquel es su favorita, la esposa amada, mientras que Lea sufre un desprecio absoluto y constante. Y de ahí nace el drama, la lucha y el dolor de la relación diferente que Jacob tiene con sus dos esposas. Lea sufre porque ve que Raquel es su esposa favorita y Raquel sufre porque ve que no puede tener hijos como su hermana. El peso del rechazo y de la infertilidad abruma a las dos matriarcas, respectivamente. La esterilidad es una tragedia para Raquel, como lo había sido para Sara y para Rebeca. También la madre de Sansón, Ana, la madre de Samuel, y Mical, la hija de Saúl y futura esposa de David, sufrirán el mismo destino. La esterilidad era una humillación terrible para la mujer, que generaba amargura, desánimo, marginación y desprecio. Una mujer sin hijos es como una prisionera en su propia casa. Leemos en Génesis Rabá. La mujer estéril siente rechazo de sí misma y de Dios. Está condenada a vivir con la muerte día tras día. Rabbi Shemuel dice, 4 se consideran muertos: el leproso, el ciego, el que no tiene hijos y el pobre. Sin embargo, el problema central de esta historia bíblica no es la esterilidad, sino la envidia. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Raquel contempla su situación de esposa estéril con un ojo, con una mirada malvada, con una mirada superficial. Se siente inferior respecto a su hermana. Y por lo tanto no lo hace con los ojos de Dios, con la mirada de Dios. Y poco a poco la envidia cegará sus ojos y no verá más que las tinieblas que anidan en su corazón. Los celos, el hastío, el resentimiento, el rechazo y quizás incluso el odio. Lea ya ha dado a luz a 4 varones, Rubén, Simeón, Leví y Judá, y ella no tiene ninguno. Aunque es la favorita de Jacob, Raquel se deja llevar por este sentimiento y se sumerge en la oscuridad. Su vida no es vida. Todo está invadido por la envidia, y la envidia, como dice la Escritura, carcome los huesos. La envidia es como la carcoma que corroe la madera. El autor del libro de la sabiduría nos dice, no haré camino con la envidia corrosiva, pues nada tiene que ver con la sabiduría. Raquel se encuentra en una situación insoportable. Para ella, su hermana Lea solo es su rival, su enemiga, su oponente, su adversario en una batalla que no acepta perder. Pero lo mismo ocurre con Lea. Luchan la una contra la otra a través de sus embarazos y de su maternidad. Sus hijos son vistos como trofeos de guerra. Las dos hermanas se persiguen, se atacan, cada una atrapada en su propia obsesión. La lucha interior que experimenta Raquel es tan fuerte que se siente al borde de la muerte y llena de desesperación, hasta decirle a Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob se enfadó contra ella. Se enfadó con ella, diciendo, ¿estoy yo en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? Y una de las estrategias que utilizan Raquel y Lea en esta lucha es la de entregar a Jacob sus esclavas para que puedan tener un hijo de él. Se trata de una especie de sustitución, pero que en aquel entonces seguía siendo válida
porque la esclava era propiedad de su ama y por lo tanto suyo era también el hijo de la esclava. Esta realidad se representa gráficamente en el hecho de que la esclava da a luz en el regazo de la señora. Una ilusión, un engaño, una violencia contra la verdadera madre. Bila, la esclava de Raquel, da a luz a Dan y Neftalí. Y Zilpa, la esclava de Lea, da a luz a Gad y a Aser. A estos hijos se añaden Isacarí, Zabulón y Dina, los 3 nacidos de Lea, como los 4 primeros. Al final, así termina la historia, Dios interviene en favor de los débiles, liberando el corazón de Raquel del yugo que ahora se había vuelto insoportable y haciéndola fructificar. Raquel dio a luz a un hijo y lo llamó José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Y su súplica fue escuchada, y ya en su vejez, antes de morir, dio a luz a Benoní, hijo de mi dolor. A Jacob, sin embargo, no le gustó este nombre y lo cambió por otro más auspicioso, Benjamín, es decir, hijo de la mano derecha. Hasta ahora hemos hablado de los padres, es decir, de Jacob, de Raquel y de Lea, y también hemos hablado algo de las 2 esclavas, Bila y Zilpa. Ahora queremos dirigir nuestra mirada a la descendencia, la prole, una descendencia muy numerosa y por lo tanto una bendición del Señor. 12 varones que son los que perpetúan la raza y los que preservan el patrimonio y la herencia. Y una sola mujer de la que hablaremos más adelante. ¿Cómo son las relaciones entre los hermanos? Las relaciones son muy tensas. A pesar de que todos hacen el mismo trabajo, apacentar el rebaño, José se refiere a su padre como chismoso, malicioso, que habla mal de los demás. No olvidemos que José era el hijo predilecto al que Jacob había regalado una túnica de manga larga, con mangas largas, es decir, un traje especial, diferente respecto a la ropa de trabajo que llevaban todos los demás. Y todo esto, unido a los sueños que tuvo José y que luego les contaba con todo lujo de detalles, acabó por hacerle odioso a los demás, que no podían hablarle amistosamente. La historia es bien conocida. Los hermanos de José, movidos por una envidia que les devoraba, traman su muerte, pero gracias a la intervención de Rubén, su hermano mayor, le perdonan la vida arrojándolo a una cisterna vacía y luego lo venden por 20 siclos de plata a una caravana de ismaelitas que lo llevan a Egipto. El comportamiento de los hermanos hace que el lector se estremezca, pero el comportamiento de José, antes de reconciliarse con sus hermanos, no es menos reprobable. Recordemos que José trata a sus hermanos con una dureza difícil de entender, a no ser que se piense en un oscuro deseo de venganza que ha ido creciendo con el tiempo. El texto dice que se dirigió a ellos con dureza. Los mandó encerrar durante 3 días en la cárcel. Propuso que uno de ellos se quedara como rehén. Hizo encadenar a Simeón ante sus ojos y en el segundo viaje a Egipto les puso a prueba al esconder su copa de plata en el saco de Benjamín, el cual, a causa de este aparente robo, estaba destinado a convertirse en su esclavo. Así que ante todos estos acontecimientos, el lector experimenta algo muy diferente respecto a la alegría del amor fraterno que canta el salmista. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Salmo 132, 133. Ahora hablemos de Dina, la única hija de la familia de Jacob. Una hija que, al igual que otras mujeres bíblicas, otras figuras bíblicas,
está envuelta en un silencio difícil de interpretar. Los 12 hijos de Jacob, en cambio, son bien conocidos. Vean, por ejemplo, el título que me han asignado para esta ponencia: una familia compleja, Jacob y sus 12 hijos. No les quiero decir nada a los organizadores, pero ¿dónde está la hermana? No está. Como siempre, no está. Jacob y sus 12 hermanos. En mi época, estos hermanos, esos nombres se aprendían de memoria. Catequesis, todos nos lo sabíamos de memoria. Aprendíamos todos los nombres de memoria, pero nadie se acordaba de Dina. ¿Quién hablaba de ella? ¿Quién se acordaba de ella? ¿Quién habla de su historia, de su drama, de su silencio? Nadie se acuerda de ella. Incluso el narrador no parece estar muy interesado por este personaje que se presenta, como dice Rita Torti, con la máxima indiferencia. Nos dice el texto bíblico: Lea dio a luz a una hija y la llamó Dina. Lea, la madre de Dina, tras haber dado a luz a 6 varones, da a luz a una hija, a una mujer. Y por lo tanto es la número 7 de la lista, su último hijo biológico. Y el número 7, como bien sabemos, es símbolo de plenitud, de totalidad, y por lo tanto, si Dina es la 7ª de sus hijos, Lea, la madre, debería sentirse muy satisfecha con su maternidad. Pero no es así. La hija no cuenta, no puede ser la número 7. Y además, la conciencia de ser la esposa no amada se hace cada vez más pesada para ella, en algo más pesado. Y así es como Lea sigue teniendo hijos a través de su esclava, pensando que así podrá obtener el amor que Jacob siempre le ha negado. Cada vez que nace uno de sus hijos, Lea le pone un nombre y le explica el motivo de su elección. También lo hace con Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Isaacar y Zabulón. Pero no con Dina. No hay ninguna explicación sobre el nombre de la hija. Y esto tiene un significado, no es algo gratuito, como si se quisiera decir que no hay nada que establezca un vínculo entre la identidad de la hija y la historia de su madre, como ocurre en cambio con los demás hijos. Dina habría pasado totalmente desapercibida de no ser por la desgracia que marcó su juventud, es decir, la violación que sufrió de Siquem. En Génesis 34, involuntariamente Dina se convierte en un personaje importante, pero en realidad, como veremos más adelante, se trata de una importancia aparente, pero en realidad, como veremos, su protagonismo es solo aparente. Recordemos la historia. Comienza con la curiosidad inconsciente de una chica humilde, hija de pastores, que se interesa por las mujeres que viven en la ciudad. Cuando Jacob y toda su gente llegaron a la tierra de Canaán y acompañaron frente a la ciudad de Siquem, Dina salió a visitar a las mujeres del país. Pero Siquem, el príncipe de la tierra, la vio primero. La agarró, se acostó con ella y la violó. Dina no pudo llevar a cabo su propósito, porque cayó bajo la mirada posesiva, impulsiva y violenta de un desconocido que cometió un acto abominable. Pero la historia no termina aquí. La trama de esta historia se complica porque tras cumplir con su deseo, Siquem se enamora perdidamente de su víctima, la consuela e incluso le pide que se case con él. Pide su mano a su padre. Cuando Jacob se enteró de que Dina había sido profanada, no se enfadó, ni mostró su dolor, y tampoco dijo una palabra de consuelo a su hija.
como si no hubiera ocurrido nada. Esperó simplemente que llegaran sus hijos. Los hijos consideraron la acción de Siquem no solo como una ofensa o una infamia contra su familia, sino también y sobre todo contra todo el pueblo de Israel. Según ellos, esta infamia exigía venganza. Y engañando a Siquem y a su padre Camor, tramaron la masacre de los siquemitas, quienes, tras aceptar ser circuncidados, fueron asesinados a filo de espada y sus casas fueron saqueadas. Un drama. Los hijos de Jacob fueron intolerantes y en lugar de aceptar la solución pacífica, incluido el matrimonio que les habían propuesto Siquem y Camor, prefirieron vengar la ofensa y salvar el honor de la familia con la sangre. Jacob no aprueba la acción violenta y despiadada de sus hijos y protesta ante ellos porque lo habían hecho odioso para los habitantes del país, pero Simeón y Leví zanjan con este tema y le dicen: ¿y debería nuestra hermana haber sido tratada como una ramera? Yo me pregunto, ¿por qué se preocupan tanto por su hermana? ¿Están de verdad preocupados por ella o por la desgracia que ellos mismos han sufrido? ¿Por qué no hablan con ella después del hecho? ¿Por qué no le preguntan si se quiere casar con Siquem? Ellos deciden en su lugar. Después de matar a todos los varones, incluidos Siquem y Camor, recuperan a su hermana, que todavía estaba en la casa de Siquem, y basta. ¿Y Dina? ¿Qué dice Dina? ¿Cómo reacciona ella? No lo sabemos. Porque ella no tiene voz, no habla con nadie, no se expresa. Ella es siempre y solo un objeto, agarrado y llevado de un lado a otro. No sabemos nada de sus sentimientos, de sus miedos, sus deseos, sus planes para el futuro. ¿Qué sintió Dina cuando fue secuestrada y violada? ¿Y qué sintió cuando Siquem se enamoró de ella y le dirigió palabras de consuelo? ¿Qué sintió cuando se enfrentó a la masacre perpetrada por sus hermanos? El narrador no dice nada al respecto. La hija de la esposa odiada está ahí sin estarlo en realidad. Deshonrada y privada de futuro, no tiene identidad. Por esta razón he dicho antes que su protagonismo no era más que un protagonismo aparente. La historia de Dina no es su historia, es la historia de sus hermanos. Y vamos a concluir con algunas reflexiones. Las páginas de la Biblia que acabamos de citar han hecho aflorar la complejidad y la fragilidad de la familia de Jacob. Una familia marcada por los conflictos entre hermanos, entre hermanas o entre otros miembros del clan. Al conflicto entre Jacob y Esaú le sigue el conflicto entre Raquel y Lea, luego Jacob y Labán y por último la violación de Dina vengada por sus hermanos. Sin embargo, esta sucesión de luchas dentro de la misma familia no debe sorprendernos en absoluto, ya que Israel no cayó, como otras naciones, en la tentación de inventarse un pasado glorioso. Israel, en cambio, prefirió contar la historia de sus antepasados sin idealizarlos, sin convertirlos en héroes gloriosos e inmaculados. Pensemos, por ejemplo, en la mitología griega. Las figuras bíblicas de la historia de Israel, por tanto, no pertenecen a una clase privilegiada sin defectos ni errores, sino que forman parte del pueblo y viven los dramas de la existencia humana. La familia de Jacob, con 13 hijos,
12 hermanos y una hermana refleja nada más y nada menos que nuestra historia cotidiana, entretejida de sentimientos contrapuestos, rivalidades, rencillas, envidias, celos, luchas interiores y sufrimientos que dejan su huella y que se hacen sentir en nuestra relación con Dios. Al igual que nuestra relación con Dios, su relación con Dios está marcada por continuas pruebas y vicisitudes que poco a poco van construyendo su camino de fe, y eso es lo que importa verdaderamente. Esto es todo, gracias.